chicos, llegó el doctor, vamos. Llegó el doctor. Hola a todos. Ya con los problemas. ¿Cómo está, doctor? Bien, Erika, bien. No está contracturado para nada, ¿no? Hasta ahora, en lo que va del día, no. Pero qué pregunta traemos hoy, ¿no? ¿Por qué nos contracturamos? ¿Por qué nos contracturamos? Es frecuente. Para empezar, es sumamente frecuente. No es grave, en general no es grave, pero sí es muy molesto, la verdad que es muy molesto. Pero es una de las patologías más frecuentes que hay. ¿A qué le llamamos contractura? Muy agudo, muy agudo, es verdad. Porque contractura no es simplemente un dolor muscular. Dolor muscular puedes tener dolorimientos musculares por cansancio, por movimiento físico. Contractura es cuando el músculo, que normalmente tiene una dureza, que médicamente se llama tono muscular, se hace más rígido. ¿Me expliqué? Sí. Es decir, el músculo normalmente está relajado. Erika, cuando vos haces un movimiento, se contrae. Después de la contracción, se vuelve a relajar a la misma situación anterior. Esto pasa en el cuello, pasa en los músculos del brazo, pasa en la cadera, pasa en las piernas. ¿Se siente más en la parte del cuello, la espalda? Porque es en general lo que uno tiende a tocarse cuando habla de contractura. Las contracturas que no es solo dolor. O sea, distingo lo que es dolor muscular de contractura. La contractura es dolor muscular más impotencia funcional. Es decir, vos tenés dolor y aparte te cuesta mover hasta ahí. Si vos decís, uy, y ahí no llegás. Es dolor más impotencia funcional. Y el médico, cuando revisa el músculo, el paquete muscular, vos recorres con los dedos el músculo y ves que hay un vasto muscular un poquito más duro. De hecho, te debe haber pasado, y a los que están en casa, que un día tienen una contractura jugando a la pelota y se notan hasta el músculo duro, con dureza. Eso es contractura. Y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo por distintos motivos. ¿Viste, Doc, cuando le llamaban, me agarró como un aire y te pasaban azufre? Mi vieja me hacía eso, me seguía doliendo igual a mí. Sí, bueno, es parte de los mitos. Un día podemos hablar de mitos. No. Pero bueno, está el cariño de por medio, por ahí te haces algo y te lo vas a... ¿Y por qué nos pasa esto, Dani? Recién citaste practicar algo, un deporte, jugás al fútbol. Las causas son el sedentarismo, es decir, todos nuestros músculos tienen un tono muscular. Para tener tono muscular tenés que moverte todos los días un poco. Lo que no se mueve, se oxida. El cuerpo también. Si vos te movés, mantenés tono muscular. Una de las personas más predispuestas a contracturas musculares son los sedentarios. Como extremo opuesto, lo que decís vos, alguien que hace deporte en un momento puede tener una contractura. Pero la contractura por tensión, si yo estoy tensa, ¿no? De nervios, de tensión, digo, también me puede traer sin hacer actividad física y sentir este dolor muscular por tensión. ¿Existe? Eso es contractura por tensión, por nervios o estrés, que le decimos. Estrés, sí. Es porque los músculos normalmente, Erika, cuando vos te estresás, te pones tenso. Esto pasa siempre. Y en general, esa tensión genera un círculo vicioso. Resulta que la mente con ansiedad o estrés contractura los músculos. Y el músculo envía una información al cerebro que está contracturado y vuelve a generar más tensión muscular porque te autopercibís nervioso. Termina todo contracturado. Exacto, es un círculo vicioso. Entonces podría ser sedentarismo uno, deporte otra cosa, tensión muscular por estrés otra cosa, por sedentarismo, no solamente sedentarismo de no moverse. La posición del teléfono, ¿sí? La posición del teléfono, el estar siempre sentado, un administrativo o un movimiento laboral, todo eso puede condicionar contractura. ¿Por qué? Cuando el músculo se contrae, genera sustancias tóxicas, metabolitos. Y normalmente esos metabolitos se van lavando con la sangre. A veces no se lavan lo suficiente y eso produce una inflamación local que es la causa de la contractura. ¿Tenemos consultas, Dani? Un montón. Estaba buscando acá, tenemos un montón. Espérate, vamos a ir buscando una por una. Espérate, que justo acá, mira, se me cerró. Acá, listo, la vamos con la primera. Hola, Doc, soy Jorge de Boedo. Sí, la primera de las consultas dice: en mi familia, mi mujer y mis hijos son más bajitos que yo, dice Jorge. Y bueno, siempre que hablo con ellos, los saludo todos, siempre termino contracturado. Porque está doblado. Altura, bueno, da como ejemplo para posiciones viciosas. Pero evidentemente tendría que hacer actividad física, etcétera. No debería pasar eso en la función normal. La columna vertebral no es recta. La columna vertebral tiene una curva. Si vos me mirás a mí de costado, la columna es así, o sea, cervical da como una jorobita para atrás, después se mete para adentro y después de vuelta para atrás. Se llama sifosis, lordosis, sifosis.
es así, siempre tiene esta forma la columna. ¿Por qué? Porque si la columna fuera recta como un palo de escoba, no tendría flexibilidad. Se quiebra. Claro, se quebraría. Es normal que la columna tenga las curvas que tiene. Si a él, Jorge, le pasa eso, es porque tiene tiene que hacer un poquito más de actividad física. Claro. Tan simple como No es culpa de la familia. No, no es culpa de la familia. No es la altura de los otros. Tenemos más. Es el moverse. Y, perdón, para sí, el claro. dolor, ponele, si vos tenés un dolor, esta persona que te acaba de consultar, y dice, me duele, ¿qué hace? ¿Se toma un analgésico o no? ¿O le recomendás que hable con Bueno, un primero médico? hacer diagnóstico, es decir, consultar al médico. Porque lo más normal es decir, che, porque me duele acá, me tomo Jorge algo. hace un análisis que es correcto. Yo creo que me duele la columna porque siempre miro para abajo porque soy alto. Bueno, eso es lo primero que se le viene a la cabeza a Jorge. Segundo, la revisación te puede dar que pueda haber alguna otra cosa. El médico clínico, el traumatólogo, obviamente hacer kinesiología, es decir, hacer fisioterapia. Los dolores a lo mejor Jorge lo que tiene son dolores de cuello, que es lo más frecuente en esto, ¿no? ¿Por qué tanto hay, Dani, en el cuello? El cuello Uno porque... asocia la contractura, todo el tiempo viste que uno está así, así, tratando de... Bueno, por varios motivos. Aflojar un poco. Primero porque acá está la columna cervical que sostiene la cabeza. Y la verdad que más allá de cualquier broma que alguien diga, la cabeza es grande, ¿viste? Y hay que mantenerla en su lugar. Es decir, tenés que tener un buen tono muscular para mantener, aparte movés la cabeza en forma continua. Y ahí puede haber varias cosas. Una es por estrés. Siempre los nervios te tensionan los músculos del cuello. Y eso genera dolor muscular, puede dar contractura, dolor de cabeza, incluso mareos, incluso náuseas. Por otro lado, eso por tensión muscular, pero también puede pasar que se te contracturen los músculos acá y tengas que se te duerme un brazo. Estoy seguro que mucha gente ahora está diciendo, a mí me pasa eso. O sea, que tenés dolor acá y se me duerme el brazo, doctor, incluso a veces tengo la mano fría. Eso puede ser el síndrome de los escalenos. Acá hay un montón de músculos que tenés que tocar y palpar. El esternocleidomastoideo es uno, pero abajo de eso hay unos músculos que se llaman escalenos. Y cuando se contracturan esos músculos, afectan lo que se llama el paquete vasculonervioso, tanto los vasos sanguíneos como los nervios. Entonces tenés dolor acá y puede haber dolor en el brazo, adormecimiento en el brazo y como toca los vasos sanguíneos y no hay buena irrigación, puede tener la mano fría. Dani, tenemos una locura de tránsito acá, de cosas. Sí, no, vos no sabés. Que andan mirá, para todo, estudiar anatomía. pelote, Cuando sos estudiante de medicina, cuello y la articulación, esto, lo que hace bruxismo, la contractura de los músculos de acá de la cara, los maceteros, la articulación de la mandíbula. La mandíbula se puede contracturar esto. Fíjate que la mandíbula, ¿vieron cómo es la mandíbula? Que viene la inferior, ¿no? Sí. El maxilar inferior, se articula acá. Es el único hueso del cuerpo que tiene dos articulaciones al mismo tiempo, porque viene acá y se articula acá. Se llama vidicondilia. Es una articulación compleja. Por eso a veces haces bruxismo, te duele acá, que también es una contractura, te lesionás los dientes y se puede lesionar esta articulación. Y tenés que hacer todo un tratamiento para mejorar esta articulación. Dani, ¿una más? Claro que sí. Gustavo dice, soy Gustavo de Lomas, me contracturo mucho cuando tengo frío. Gustavo. Bueno, ahí me viene a la cabeza dos cosas, ¿no? Si él cuando tiene frío probablemente se ponga más duro y tienda a tener mayor tensión muscular. Con el frío tiritás. Claro. Entonces, con el frío siempre los músculos están un poquito más rígidos y él, a lo mejor sí, con el no muy buen estado físico, tiene tendencia a contracturarse. Ahora viene una pregunta, pero porque me acordé por el frío. ¿Cómo te tratás una contractura? ¿Con calor o frío? Calor. A mí es calor también, ¿eh? Ni idea. No, no sé, no sé. ¿Puede ser con los dos, según el momento? Esto es muy interesante. Si vos te golpeás, fíjate los futbolistas, y tenés un chichón y te golpeás, Frío. ahí el tratamiento es frío, 48 horas. Y después de esas 48 horas, si el médico, el fisiatra, el kinesiólogo lo indica, es calor. Pero cuando es contractura, es distinto. Si usted está en casa, se golpeó, es frío. ¿Por qué? Porque el frío hace que vaya menos sangre a donde te golpeaste, entonces se inflama menos. Golpe, frío, para que no se inflame. Ahora, si vos te contracturaste y se forman sustancias inflamatorias ahí,
tenés que hacer calor seco. ¿Por qué? Porque con el calor los vasos sanguíneos se dilatan. Si vos siempre te pones algo calor, te va a dejar un poquito coloradito. Llega más sangre, lava ese músculo, le saca sustancias tóxicas y mejorás. Entonces, para contractura, calor seco. Para un golpe, las primeras 48 horas, frío. Vamos a suponer que ponemos el calor seco, pasa la contractura. Sí. ¿Y después vuelve? Podría volver en algunos casos, Erika, o no. La kinesiología, la fisioterapia generalmente da resultado entre la segunda y tercera aplicación, es decir, de kinesio, de masajes, dejando los días de por medio. Generalmente cuando se hace kinesio te dejan entre 1 y 2 días para volver a hacer kinesio, ¿no? Entonces, en general en la segunda y tercera vez mejoras. Sí podés usar analgésicos de orden general, pero siempre consultar. ¿Tenemos frase, Dani? Tenemos frase, a ver si la tenemos por ahí, si la podemos poner. Siempre busco frases que sean útiles, ¿viste? Que sean, todo, ¿no? tenés dolor así cuando te das vuelta. Ponemos frases que sean útiles, que sean medicamentosas, ¿no? Reírse arruga la piel, pero no hacerlo arruga el alma. Ah, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ahora vamos a la pausa. A reírse. A reírse. Gracias, Dani.